Ahí, muy bien, hemos puesto a grabar. Bueno, aquí alguien ya vio, Andrea vio la exhibición, Lynn creo que también, o si participaron de algunos encuentros previos que hemos tenido en este ciclo, también nos pueden contar. Y yo mientras, bueno, voy a poner una pequeña presentación como para dar inicio a este encuentro. Bueno, Claudia dice voy a ir esta semana. Así que bueno, aprovecho para contarles que ya estamos en la recta final de la exhibición que termina el día 3 de agosto. ¿Me escuchan bien? Porque ahí me saltó un cartel como que estoy con mala conexión. Uy, me caí, me parece. ¿Dónde te falta? A ver, ¿me escuchan? Oh, bien, probablemente. Se trabó un poquito, Sí, al menos sí, a mí, ¿puede ¿no? ser? Puede ser porque me saltó un cartel como que estaba con baja conectividad. Pero ahí volví, creo. ¿Me escuchan bien? Igual acá lo importante es que escuchen bien a Larisa, dentro de todo. Voy a abrir el chat por las dos. Bueno, ahí estamos. Ahí, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Yo sí. Gracias. Bueno, hago una breve presentación entonces para dar paso ya al inicio de este encuentro que, bueno, un poquito como les comentaba recién en la bienvenida, forma parte de nuestras actividades vinculadas a la exhibición que estamos presentando en este momento, que es Aquí estamos, Mujeres en el Diseño, 1900 hoy. Es una muestra que viene del Vitra Design Museum, que es un espacio en Alemania que tiene un gran archivo de diseño, además de ser también fabricante de muebles. Ay, perdón, hay alguien, voy a, para mejorar también el audio, a pedirles que apaguen sus micrófonos. Por supuesto, están más que invitados a abrirlos cuando quieran hacer alguna pregunta, pero sobre todo para no interrumpir el sonido. Y como parte de esta exhibición, que es una exhibición que recorre la participación de las mujeres en el diseño en un poco más de un siglo, desde comienzos del siglo XX, en esta exhibición aquí en Buenos Aires, Fundación Proa sumó una sección dedicada a las mujeres en el diseño argentino y con la asistencia académica de Silvia Fernández se hizo una selección de piezas que están en la sala 3. Ahí les muestro algunas imágenes de la sala para quienes quizás no están en Buenos Aires o no han podido venir a ver la muestra todavía, para que vean un poco algunas de las piezas. Hemos hecho ya un encuentro totalmente dedicado a las piezas que tenemos en la exhibición, así que también está en nuestro archivo pero bueno, para que más o menos tengan un paneo, que hay piezas que comienzan aproximadamente en la década del 40, recorren distintos ámbitos, sobre todo del diseño industrial, y bueno, una cronología que también acompaña y da marco con la investigación de Silvia Fernández. Y luego también en el primer piso, ahí pueden ver cómo conviven también con las piezas internacionales. Y luego en el primer piso también tenemos una sección, ahí sí ya más dedicada al diseño contemporáneo, que arrancaba en la década del 90 con algunas piezas de Diana Cabeza y llegando hasta diseñadoras que actualmente están investigando también nuevos formatos, nuevas materialidades. Así que bueno, indagando un poco más en esta sección del diseño argentino, es que hemos invitado a nuestra docente del día de hoy, que es Larisa Tobani. Gracias, Larisa, por sumarte en este encuentro. Ella es doctora, la voy a presentar, acá tenemos su biografía, es doctora en Historia por la Universidad de San Martín, licenciada y profesora en Artes por la UBA, y se especializa en historia social de las artes aplicadas y decorativas en la Argentina.
Así que bueno, esto va a ser un poco el tema que nos va a convocar los vínculos entre arte, educación técnica e industria en la primera mitad del siglo XX. Y su investigación postdoctoral actual en CONICET indaga el fomento a la enseñanza, la producción y la exhibición de textiles entre Buenos Aires y el norte argentino a través del análisis de experiencias educativas, exposiciones artísticas e industriales y circuitos de formación para artesanos, artesanas y obreros. También Larisa es docente de la Universidad de Buenos Aires, becaria del CONICET, de la Getty Foundation, del Cornell Museum of Glass, el American Ceramic Circle y el Ministerio de Cultura de la Nación. Fue curadora, esto también lo mencionamos en la clase anterior, curadora e investigadora de la exposición Lucrecia Moyano, Diseño, Arte e Industria Argentina, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, autora del libro El pueblo tiene derecho a la belleza. Así que muchas gracias, Larisa, y te voy a ceder la palabra para que podamos dar inicio a este encuentro. Voy a dejar de compartir. Bueno, gracias Noemí, siempre gracias por la invitación, siempre contenta de estar en proa, porque además fue uno de mis primeros trabajos en el mundo de las artes, así que le tengo mucho cariño y contenta de volver desde otros lugares también. Bueno, voy a compartir el PowerPoint primero, a ver si así ya me quedo tranquila de que todos ven, bien, Sí. todas. Bueno, hola a todos y todas. El tema que nos convoca hoy, ¿no? Es Arte, Mujeres, Educación. Y vamos a hablar de oficio y diseño en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX. A mí un punto de partida que usé para pensar en esta charla fue justamente pensar sobre esta primera mitad del siglo XX, que quizás no aparece tanto en la exhibición de las diseñadoras argentinas, y que sí aparece un poco enunciada en el caso europeo. Para un poco problematizar algunas cuestiones, yo estuve obviamente leyendo la publicación que salió de Fundación Proa, de Aquí estamos diseñadoras argentinas, en donde trabajó Silvia Fernández. Y hay algo muy interesante cuando uno la recorre, y es que vamos viendo cómo esas diseñadoras, bueno, esas mujeres, eh, van teniendo distintos recorridos que quizás empiezan en lo que sería una academia de bellas artes o en la famosa Prilidiano Pueyrredón, entre otros recorridos, o mismo en carreras de arquitectura, cuando todavía no había facultad de arquitectura. Y terminan desempeñándose en el diseño. Y después, bueno, en la medida en que avanzan las décadas, también son diseñadoras porque están las carreras ya para estudiar, ¿no? Hay como un proceso de desarrollo de esas instituciones que acompañe esa profesionalización, ¿no? Entonces, vale preguntarse qué había antes, o bien qué iba pasando en el momento en que iban estudiando en esas academias y quizás no había una carrera de diseño, ¿no? Em, entonces, bueno, quería que hiciéramos un recorrido. Obviamente me pueden interrumpir para preguntarme mientras voy hablando, pero también voy a dejar un momento para preguntas al final. Em, y yo quería empezar por contarles, que a principios del siglo XX, hacia el 1900 incluso, empieza a haber un debate importante alrededor de cómo pensar el desarrollo de un país, el futuro del país, que venía de la mano de la educación, ¿no? Y acá no me refiero a la educación normal, como que se llamó normal, o a la educación artística necesariamente, que igual vamos a abordar, sino sobre todo a la educación técnica, a la idea de, había algunas discusiones hacia ese momento de, bueno, no pueden todos ser abogados, médicos, hasta se decía, bueno, va a haber un exceso de médicos, cosa que es llamativo, hace 100 años que alguien pensara eso o más. Pero era muy necesario pensar también un desarrollo industrial, ¿no? Que necesitaba de obreros calificados y bien formados. ¿No? No era cualquier persona que iba a hacer una tarea, sino que tenía que tener un conocimiento para realizarla. Entonces, a ver si puedo pasar. Ahí va. Entonces,
hacia el 1900 empiezan a crearse distintas escuelas de artes y oficios, ¿no? Hay escuelas de artes y oficios que en general tenían una mayor participación de varones, y sobre todo las mujeres participaron de las escuelas profesionales, llamadas profesionales, que todas estaban en el marco de lo que sería la educación técnica, una educación que estaba pensada para enseñar a trabajar. No estaba orientada hacia la docencia, digamos, sino sobre todo pensar en la práctica del taller, ¿no? O un trabajo eventualmente en la fábrica. Em, entonces hay distintas escuelas que se van creando, muchas de ellas de iniciativa privada, pero otras directamente desde el propio Estado. Y a mí me gustaría que vayamos recorriendo, si bien vamos a ver distintas, que vayamos recorriendo los desarrollos que va haciendo el Estado argentino, ¿no? De esta creación de escuelas, porque marcan también un interés por formar a estas clases medias y bajas, ¿no? Acá tenemos una imagen de los talleres de la Sociedad de Educación Industrial, estaba en la capital. Y me parece importante también que vayamos viendo estas imágenes porque se nota mucho la construcción, o sea, están bastante armadas, parecen como muy, ay, bueno, están eh, aprendiendo, están en el taller, pero suelen en su desorden estar bastante ordenaditas y prolijas, ¿no? Pero fíjense que se ven personas de distintas edades, ¿no? Hay algunos que, más allá de que estén más lejos, se los ve como más pequeños, niños más jóvenes. En este caso es el taller de ajustes, ¿no? Y fíjense también la vestimenta que tienen, que es una vestimenta más de trabajo, el trabajo en taller. Em, en esto refuerzo, ¿no? Las escuelas industriales, por ejemplo, en general conocemos la Otto Kraus, que es era la Escuela Industrial de la Nación. El mismo Otto Kraus, ingeniero, decía que, bueno, que había que de algún modo tratar de evitar un congestionamiento en las profesiones universitarias, ¿no? Y formar también en otras áreas. Entonces, acá tenemos también en esta Sociedad de Educación Industrial un taller de una escuela para choferes, ¿no? Había muchas variantes de enseñanzas técnicas en este sentido, no solo aquellas que vamos a ir vinculando con un matiz más artístico y de diseño, sino que había mucha variedad, que podía ser herrería, yesería, carpintería, pero también había radiotelegrafistas, ¿no? Todo eso se iba formando en las escuelas de artes y oficios. Eh, Como les decía, había también escuelas profesionales de mujeres que se fueron creando, como ven, en este caso la número 6, Dolores Lavalle de Lavalle, que en realidad venía eh, de una escuela que se había creado hacia finales del siglo XIX, Santa Marta, y ella había sido su fundadora, que luego pasa al Estado, pero bueno, iban nombrándose del uno a los distintos números, por supuesto, y acá, bueno, hay unos detalles muy lindos de cómo están estas jóvenes en general. Podían tener, por ejemplo, desde 14 años para ingresar. Si uno rastrea más o menos los registros que hay, vamos a encontrar que en general tenían 16 años, ¿no? Pero algunas parecen más pequeñitas como encontramos acá. Y en estas escuelas profesionales había distintas discusiones sobre cómo formar a las mujeres, ¿no? Algo que no aclaré, pero quizás por las imágenes ya nos damos cuenta, es que la educación obviamente estaba segregada o separada, ¿no? Las mujeres estudiaban por un lado, los varones estudiaban por otro. A veces podían compartir alguna institución en distintos turnos, ¿no? En general el turno nocturno para los varones, sobre todo porque trabajaban también, entre otras prácticas, ¿no?
Y estas jóvenes se formaban en distintos talleres que tenían estas escuelas profesionales por reglamento en todo el país, ¿no? Em, que eran, por ejemplo, cursos de corte y confección, había, y les voy a mencionar, bordado en blanco, taller de vainillas. Vainillas es la costura, ¿no? Flores artificiales, bordado en oro, guantería, encajes, pero también había, creo que les mencioné, dibujo y pintura decorativos, que también era de mucho interés, corte y confección, obviamente, que era una de las más interesantes para las mujeres porque tenía una doble posibilidad en algún sentido, ¿no? La del trabajo, pero también la de la actividad doméstica. Es decir, una mujer podía, por supuesto, aprender a coser para hacer la vestimenta de la familia si era necesario, una batita para los bebés o lo que fuera. Entonces era una práctica que era muy consumida, ¿no? Pero igual pintura decorativa estaba en el ranking, estaba alrededor de segunda en el ranking. Y estas escuelas tenían algunas características en donde en general, y esto es muy común, bueno, acá vemos otro caso de mujeres en la Escuela de la Sociedad de Educación Industrial, en esto sobre todo se hacían, por ejemplo, pintura en abanicos, guantes. Pero bueno, como les decía, estas escuelas en general tenían algunas actividades que eran hacia final del año exponer todos los trabajos que habían realizado, ¿no? En muchos casos trabajaban en conjunto con el barrio en el que se encontraban o con la ciudad en la que se encontraban y, por ejemplo, si alguien necesitaba un trabajo de costura, se lo llevaban y con eso iban obteniendo ingresos que luego, por ley, por lo menos hasta el 36, 37, ellas obtenían un monto de ese dinero una vez que egresaban para poder armar sus propios talleres, ¿no? O como un monto inicial para para poder empezar sus proyectos. Acá tenemos un caso de, bueno, como les decía, ¿no? Están muy armadas porque están todas trabajando un poco agrupadas, bastante juntitas. Y justo en esta se ve un poquito movida una de ellas, pero en general están bastante quietas, ¿no? No hay ningún movimiento, nadie salió mal. Y están todas trabajando a la vez en distintas tareas, ¿no? Tenemos sombreros, tenemos algo que parece ser como más una suerte de alfombra, bueno, algunos bordados de distinto tipo, ¿no? Se ve acá, no sé si ustedes ven mi mouse, pero bueno, acá se ve el cañamazo, otro tipo de trabajos. Entonces, bueno, ellas iban haciendo estos trabajos a lo largo del año y acá les puse un detalle, por ejemplo, de los encajes que se podían encontrar. Y hacia fines del año se armaba todo un evento en donde se vendían todos estos objetos. Em, es probable, bueno, en general eran bastante consumidos, o sea, se compraban, se llevaban, y si bien quedan algunos registros de fotografías en distintas escuelas, afortunadamente, acá tenemos, por ejemplo, de la Escuela Profesional número 1, que se llamaba Osvaldo Mañasco, incluso hoy, que está en el barrio de Palermo. Probablemente estas imágenes sean más de los años 40, 50. Y lo que nos encontramos acá son esas exhibiciones de fin de año y como les decía, probablemente gran parte de los motivos por los cuales estos objetos no persisten, no hay museo escolar que los tenga en general, se deban a que eran consumidos y la gente se los llevaba y no quedaban como un registro como han quedado quizás en otros países de lo que hacían las escuelas de artes y oficios. Pero afortunadamente tenemos algunas imágenes que nos permiten reconstruir parte de esa historia. Las directoras de estas escuelas, en este caso, la directora era Laura Rosende Mitre de Mendoza, la de la escuela número 2 era Não, obrigada.
¿Cómo? Falei, eu já tô esperando minha carona. Obrigada. Ay, no, no escuché. Era Eduarda Rodríguez Larreta, bueno, eran todos nombres de mujeres en general de la alta sociedad, y aparecían mucho en las discusiones de las memorias de fin de año de estas escuelas la idea de establecer una educación diferencial entre las obreras y las amas de casa para las niñas que asistían a la escuela, lo cual permite pensar que probablemente fuesen no solo niñas que querían, que iban a ser obreras, sino también niñas que iban a ser amas de casa o vamos a decir jóvenes. Em, pero como eran justamente escuelas públicas, había un público amplio, ¿no? De cierta variedad. Y también en ese mismo sentido, estos dos casos permiten pensar que, bueno, qué objetivos iba a tener esa educación, ¿no? En el caso de las amas de casa se decía, bueno, no necesitan una educación tan técnica, puede tener otros objetivos, puede ser de otro tipo la formación, ¿no? Pero bueno, se las nucleaba a todas. Y acá tenemos algunos trabajos más, podemos ver en las dos fotos, en la primera son los de los primeros años y en la segunda son de los cuartos años, ¿no? Las primeras son más batitas de bebés, puestas a muñecos, ¿no? Como prueba, y las otras son ya vestidos, ¿no? Van dando cuenta de esos mismos avances en la práctica. Eh, y estas escuelas tenían, bueno, se fueron desarrollando en distintos lugares del país. No les traje de absolutamente todos los lugares, pero sí algunas imágenes que pude ir encontrando a lo largo de mis investigaciones. Una de ellas es la actual Escuela Técnica Nacional, que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca, que era en ese momento la Escuela de Artes y Oficios de Catamarca, en donde yo les quería leer cuáles eran las materias que se enseñaban, porque tenían profesores, maestro de escultura en madera, yeso, maestro de carpintería, pero también maestro de geometría y dibujo lineal, dibujo del natural, dibujo industrial, trabajo manual en madera, maestro de encuadernación, etcétera. Pero digo, incluso dibujo del natural, que uno pensaría, bueno, esto es una formación para un artista, era un objetivo para formar eh, a, a un obrero, digamos, a un estudiante que se iba a desarrollar en la industria, ¿no? La habilidad de saber dibujar era casi una garantía de tener un trabajo eventualmente. Obviamente el dibujo técnico era un poco la prioridad, pero toda la habilidad que uno pudiera desarrollar alrededor del dibujo era bien vista, ¿no? Esto vemos en este caso, en estos trabajos, yo supongo posiblemente de fin de año de la escuela de Catamarca, en donde también vemos algunos yesos escultóricos, ¿no? Que servían para la copia. En muchos casos, estas escuelas técnicas solían tener más yesos para copiar yesos ornamentales antes que figura humana, pero había de todo, ¿no? Y también les traje esta imagen de la Escuela de Artes y Oficios de Catamarca porque podemos ver algunos casos más específicos sobre sobre las elecciones que se hacían eh, respecto de las asignaturas para algunas regiones, ¿no? En la escuela de Catamarca había canastería, se le definía así, bueno, yo por ahí hoy diría cestería, pero que aprovechaba las fibras, ¿no? De la región. Y también fueron creando una escuela de tejidos que luego empezó en la Escuela de Artes y Oficios. Fíjense acá que hay varones y mujeres. Em, y esa escuela de tejidos luego pasó a la escuela profesional de mujeres. El tejido era en general, no siempre, ¿no? Pero era una práctica un poco más asociada a lo femenino, ¿no? Y en este mundo también
de las artes y la industria, de las artes aplicadas, también aparecía la idea de un término que era artes femeninas, ¿no? En donde había determinadas prácticas que estaban asociadas mucho más a las mujeres. Entonces acá tenemos algunos trabajos con cestería, con canastería, y acá creo que se puede ver un poquito más al fondo algunos trabajos de tejidos, entre otras cosas y variedad. Como ven, también había maestro encuadernador. Acá se ven, espero que vean mi mouse, algunas encuadernaciones, pero bueno, es un mundo en donde uno se tiene que poner un poco a ver con lupa cada una de estas fotos y todos estos trabajos que son muy interesantes para recuperar esas historias, ¿no? Esa formación. Sí, se ven por un lado los tejidos, estos tejidos con motivos, pero también otros al fondo, más hacia la izquierda, ¿no? Más lisos. eh, que en general me parece que en ese momento se enseñaban con algodón. Perdón, con lana de oveja, quise decir. Fueron creándose, eh, hoy, digamos, a lo largo del tiempo, hubo escuelas específicas de todo tipo, pero, por ejemplo, en la Municipalidad de Buenos Aires, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crearon algunas específicamente de telares y tejidos. Se supone que una estaba en el zoológico, aunque aún todavía está en proceso de investigación en qué parte estaba o si dependía del zoológico y estaba en otro lugar. Eso es parte de una investigación en curso. Em, y en donde, bueno, el señor que tiene como un bombín es justamente el director del zoológico que había creado o ayudado a crear esas escuelas, y tenemos ahí algunas de las mujeres que estaban, bueno, aprendiendo, ¿no? En el momento de aprendizaje. Hubo otras escuelas de iniciativa privada, en este caso también religiosa, que eran los talleres de la Sociedad del Divino Rostro, que en la ciudad de Buenos Aires es una escuela que podemos encontrar cerca de Parque Centenario. Eh, y esta escuela tenía talleres de encuadernación y también talleres de cerámica. En el caso de los talleres de encuadernación, bueno, acá también les voy a recomendar las investigaciones de Aldana Villanueva, porque ella se especializa en realidad en lo que tiene que ver con las artes del libro y la encuadernación, que es una cuestión mucho más específica. Hicimos un trabajo juntas sobre este colegio. Y acá podemos ver las podemos ver trabajando justamente, ¿no? Creo que llegan a ver acá, ¿no? Cómo están haciendo algunas decoraciones, probablemente con este tipo de elementos, florones, que se aplican, digamos, sobre el cuero y van dejando distintos dibujos y motivos, y de los que quedan todos esos florones en la escuela hoy, digamos. Si bien quizás las encuadernaciones obviamente se vendían, se intercambiaban, pero esos objetos para realizar las encuadernaciones, dado que además siguen teniendo el taller, permanecen. Entonces, bueno, son buenos registros para recuperar eso. Acá tienen algunas, fui variando, digamos, no es el de la derecha que dice Ollantay, es una fotografía de una encuadernación realizada por el Divino Rostro, pero a la izquierda vemos un proyecto de encuadernación, ¿no? De la Escuela de Bellas Artes de Tucumán. Como para que vean también que todas estas prácticas se iban realizando en distintos puntos del país, ¿no? No solo en Buenos Aires. En este caso con unos motivos bastante nativistas, ¿no? Acordes también a la temática de los propios libros. Acá les puse algunas imágenes de las cerámicas en la Escuela del Divino Rostro. Si bien las escuelas de cerámica, obviamente no pude traer de todas porque no nos van a dar los tiempos, pero las escuelas de cerámica más importantes, creo, se van a crear también hacia la década del 40 con el impulso de Fernando Arranz. Había algunas previas, como eran en este caso estas, y también vamos a ver en un ratito en la Escuela Nacional de Artes Decorativas, que sería la Academia de Bellas Artes.
Pero bueno, ahí podemos ver tanto el ejercicio del dibujo, ¿no? Como la realización de cerámicas y las cerámicas todas ya terminadas luego del horno, ¿no? Les puse también algunas imágenes de también la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tucumán para que puedan ver algunas otras variantes de proyectos que se realizaban y que también podían tener que ver con, por ejemplo, en los documentos de cómo se iba a enseñar el dibujo en estas escuelas de profesionales para mujeres. Se decía que era el estudio de la figura humana también para figurines, para algún tipo de diseño, no dice estrictamente de moda, pero eso se infiere, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con este tipo de objetos. Bueno, y han quedado en algunos casos los nombres de esos estudiantes, las fechas de realización, más allá de que después desconozcamos esos derroteros, ¿no? Hacia dónde fueron, a qué se dedicaron. En muy pocos casos podemos saber por dónde siguieron. Pero bueno, seguro alguna investigación a futuro podrá averiguarlo también, ¿no? Bien, pero también vale preguntarse cómo aprendían, ¿no? No solo cómo hacían esas prácticas de taller, sino cómo era que iban aprendiendo el ejercicio del dibujo técnico. Yo creo que ya les mencioné que esta formación era en general dibujo arquitectónico, dibujo de máquinas, dibujo ornamental. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en el pabellón de la Exposición Industrial del Centenario en 1910, todos los trabajos, hay que, como les decía, ¿no? Hay que mirar con atención y encontrar acá pequeñas fachadas, ¿no? Esos dibujos que muestran, ahora no se preocupen que los vamos a ver en detalle, algunos de ellos, pero que nos van mostrando como un mapa de esos ejercicios de dibujo que iban haciendo los estudiantes para aprender, ¿no? Acá tenemos algunos detalles más con todos esos dibujos en una exhibición mucho más escolar, ¿no? En la propia institución, porque, bueno, justamente era en estos casos para la formación de estudiantes proyectistas, ¿no? Una de las escuelas, por ejemplo, la Sociedad de Educación Industrial que más estudiantes tenía era la de dibujo nocturno para obreros, ¿no? Que en sus inicios le había dado el famoso pintor Ángel de la Valle, luego falleció y fue ocupando el lugar, eh, ahora no me acuerdo qué artista, pero bueno, fueron variando, digamos, los profesores, pero había como vínculos muy importantes en esta enseñanza del dibujo, en donde los artistas en general se encargaban de esa formación, ¿no? Eh, y acá tenemos, tanto de Tucumán como de Buenos Aires, algunos proyectos de fachadas, ¿no? En un caso, en el de la izquierda, a mí me lo tapa la imagen, pero debería decir Luis XV, en el de la derecha, fachada Luis XVI, que se ve acá abajo, chiquitito. Em, y en algunos casos también con la firma de los propios estudiantes. Entonces, estos eran los trabajos que se iban aprendiendo y que iban de la mano, bueno, también podía ser un trabajo alrededor de la madera, no solo los proyectistas, sino que se iban como conectando las distintas tareas. Y esta imagen a mí me encanta, porque si bien no, hasta el momento no hemos logrado identificar a qué escuela pertenece, podría pertenecer o a la técnica número 30, Norberto Piñero, o a Loto Kraus, o así, porque en el Archivo General de la Nación no está del todo identificada. Pero podemos ver algunas características muy lindas de cómo aprendían. Em, Fíjense por un lado cómo son los mobiliarios, ¿no? Ellos se tienen que agachar para hacer el ejercicio de dibujo técnico o de copia, y en muchos casos se ven
como algunas láminas que sirven de ayuda, ¿no? Acá a los laterales. Es decir, están copiando láminas. Obviamente se ven las versiones finales al fondo. Algunos vasitos con agua, ¿no? Y como unas cajitas como para aprender la acuarela. Son todos estudios que se van haciendo con acuarela. Con lo cual había un aprendizaje técnico no solo del dibujo propiamente dicho, sino también de la pintura con acuarela dentro de estas láminas que vamos a ir viendo y que llegaba a un nivel bastante alto, ¿no? Porque había una intención también de que los obreros pudieran tener un conocimiento estético, ¿no? No solo que los artistas pudieran tener un conocimiento técnico, sino también que los obreros pudieran tener una dimensión estética en su práctica. Entonces, si vamos recorriendo, podemos encontrarnos con algunas láminas. La de la derecha es un trabajo de un estudiante de 1919. La de la izquierda es probablemente el modelo que estaba copiando, que era la práctica de fabricar, ¿no? De construir. Entonces, estas láminas se usaban como parte de las copias de esta formación. Hay algunas más en donde podemos ver que usaban, por ejemplo, los principios de arquitectura de Viñola como parte del modelo para hacer las láminas, ¿no? Acá se notan algunas diferencias, o sea, nos damos cuenta de que no es una copia exacta. Em, pero hay algo muy hermoso si las vamos mirando en vivo, ¿no? Y en detalle, espero que lo puedan ver, que es que acá hay como unos puntitos, ¿no? Porque van jugando también, bueno, quedan las marcas de cómo lo iban haciendo. Incluso esas formas curvas que están acá, las encontramos a veces con un puntito de que estaban trabajando con el compás, ¿no? Entonces, es todo un trabajo y a veces del mismo estudiante se encuentran como 10 trabajos, todos súper prolijos, que bueno, que van dando cuenta de todo un progreso también, desde el dibujo lineal, ¿no? Hasta, en realidad por ahí digo, se los debería haber ordenado al revés, desde el dibujo lineal acá hasta un trabajo más con acuarela, y que afortunadamente, bueno, han quedado, ¿no? Eso es muy lindo. Y en algunos casos, simplemente ya una versión final, toda con acuarela, que nos encontramos acá, eh, que también muestran una habilidad, ¿no? En el uso del color y técnico, que son muy ricas. Entonces, parte de esa formación incluía, ¿no? Esta actividad y, por ejemplo, la Sociedad de Educación Industrial, que empezó siendo un proyecto particular, privado y luego pasó al Estado, contaba, o sea, tenía exámenes en donde quienes venían a evaluar, quienes iban a evaluar, eran todos profesores de la Academia Nacional de Bellas Artes, ¿no? Entonces había como un vínculo entre las artes y estos aprendizajes más técnicos. Y quería un poco mostrarles un caso especial de estas escuelas de artes y oficios, que es una escuela que hoy en realidad está en el mismo lugar que estaba desde sus inicios, ¿no? Que es la hoy conocida como Escuela Fernando Fader, que vamos a decirle como era su nombre inicial, que era la Escuela Profesional número 5 cuando se funda hacia 1910. Y es un caso súper interesante de estas primeras escuelas profesionales, porque la directora era graduada de la Academia de Bellas Artes, a diferencia de las otras de las que desconocemos el recorrido, ¿no? Era Dolores Alacet y Rocamora. Me quedó una Z en Dolores, era solo Alacet. Em, bueno, ella era la directora y bueno, habíamos hablado un poco de cómo eran estas escuelas y qué estudiantes asistían. Esta escuela a lo largo del tiempo fue variando. En sus inicios, ella igual le dio un carácter particular porque incorporó talleres de joyería y de fotografía.
en la década de 1910. Y luego hacia finales de la década del 20 era conocida como una escuela de artes aplicadas para la industria femenina, ¿no? O sea, tenía un componente especial en relación con las restantes escuelas profesionales. Pero uno de los momentos en que se vuelve un poco más conocida, diría yo, tiene que ver con el momento en que, perdón, tenía una imagen antes, que es acá las estudiantes haciendo su trabajo de joyería. No sé si llegan a ver como con las tablitas, que es donde se va haciendo el trabajo y con su profesor, ¿no? De quienes afortunadamente nos quedaron los nombres de todas ellas, ¿no? También llamadas como las primeras alumnas argentinas de joyería. Em, y bueno, y esta escuela se vuelve, creo yo, un poco más importante en el momento en que asume un director que fue el escultor Héctor Rocha hacia la década del 30, ¿no? En ese momento, en la década del 30, no solo había un escultor a cargo, sino que había otros artistas como Adolfo Belloc, grabador, Alberto Donis, encuadernador, y algunas mujeres que se habían formado en la Academia de Bellas Artes, por ejemplo, Elsa Klappenbach, Valdimiro Melgarejo Muñoz, otro artista, Lola Nucífora, Ana María Pairó se había formado en Bruselas. Bueno, son todas figuras que van a recorrer el mundo de las artes y como docentes en esa escuela, con lo cual hay una efervescencia bastante importante que se puede, afortunadamente quedó registrada en las páginas de esta revista que sacó la propia escuela, que se llamaba Arte y Decoración, que es maravillosa porque tenemos un registro de decoración, artes decorativas, de artes y oficios de producción local en ese momento, cuando en general casi todas las revistas que circulaban eran extranjeras, ¿no? Entonces hay mucha información sobre, por ejemplo, el propio Adolfo Belloc, que les decía que era grabador, sobre cómo hacer las técnicas de grabado. Ahí también les sugiero las investigaciones de Lucía Laumann, que estudió específicamente a las grabadoras, algunas que pasan de esta escuela y van a la Escuela Superior de Bellas Artes, conocida como la Cárcova. Y bueno, tenemos entonces estas maravillosas portadas muy coloridas y esta revista que nos mostraba entre sugerencias de técnicas, por dónde tenían que seguir las estudiantes para su futuro laboral, un montón de discusiones alrededor de esos temas. Y hay algo muy lindo, bueno, acá les puse otra, creo que la última, ¿no? Que es la que tenemos a la derecha, que es la del 42, también nos muestra ya otra onda, ¿no? Como mucho más una idea de lo... eh, del dibujo, quizás de proyectar, o bueno, como otras líneas más rectas, ¿no? Menos curvas, otras formas. Igualmente, la idea del grabado siempre está presente. Fíjense que está acá ahora no me va a salir el nombre, no sé si tiene un nombre como la rueda de la prensa, ¿no? Em, Bien, y hay algunos detalles súper lindos sobre la revista eh, en donde hablan sobre cómo tiene que ser, por ejemplo, el uso del color. Hay sugerencias sobre cómo hacer una publicación y dicen, por ejemplo, si un cartel tiene muchas tintas, porque trabajaban también proyectos de carteles, va a ser más caro, se va a vender menos y además el exceso de colores de algún modo daña la visión. Entonces, bueno, sugerimos como una suerte de economía del color, ¿no? Entonces, les armé esta diapositiva para que podamos ver dentro de la misma revista algunos colores que son bastante similares, digamos, no es que había una profusión de distintos colores o un derroche, podríamos decir, o una publicación muy cara, sino que también trataban de aplicar esas propias sugerencias, ¿no? Que aparecían en textos de las profesoras y profesores que enseñaban ahí que también había bastante variedad entre varones y mujeres, y eso también lo hacía muy interesante. Y hay eh,
bueno, hay algunos afiches que, que se realizaban y que quedaron las referencias de los nombres de estas estudiantes, ¿no? Proyectos de afiches que se iban haciendo también con esta misma lógica de economía de recursos, pero también de pensar hacia dónde y con qué público iban a estar trabajando. Y eso aparecía en el propio plan de estudios, que se los leo, dice, todos los proyectos y realizaciones del taller se harán previa a una determinación clara del destino del objeto, de los materiales de ejecución y del aspecto económico de la producción. O sea, empiezan a pensar, digamos, de una manera más proyectada y menos artística, podríamos decir, en cuanto a este desarrollo de la decoración, lo que en este momento nos llaman diseño, pero que un poco nos da ganas de llamarlo así, ¿no? Eh, Bien, y hay muchas páginas, en este caso ya en blanco y negro, pero que muestran los resultados, ¿no? De lo que se hacía en ese trabajo en taller. Encuadernación, metal, bueno, acá algunas estudiantes tallando madera, también todas juntas, con las gubias cerca, que probablemente no se hiciera así, pero así aparecen en las imágenes, ¿no? Y de modelado también, ¿no? Entonces, acá tenemos un núcleo de escuelas de artes y oficios en donde sobre todo se está pensando en que el conocimiento también de los estudiantes conlleve todo el desarrollo de producción de un objeto, ¿no? Pensar un poco cómo, a quién se dirige, cuál va a ser el material, cómo va a ser ese resultado y realizarlo. Y vemos en las imágenes el producto final, ¿no? Pero no era solo en las escuelas de artes y oficios que se enseñaban este tipo de producciones, solo que con algunas diferencias podemos ir, por ejemplo, a la Academia de Bellas Artes. La Academia de Bellas Artes, en realidad, hacia este momento, la que dirigía Pío Colivadino se llamaba Escuela Nacional de Artes Aplicadas e Industriales. Eh, bueno, cualquier cosa al final lo podemos charlar, pero fue una de las divisiones que se fueron dando dentro de la academia. Y había, acá podemos ver aulas de los cursos de arquitectura, ¿no? También fíjense cómo, yo les señalaba antes cómo era el mobiliario sobre el que dibujaban, ¿no? La idea de ese dibujo técnico que tiene esa inclinación y que es muy distinto si vemos, acá les paso, cómo son las distintas instancias hacia el curso superior de dibujo, en donde la formación más artística, ¿no? Va orientándose a dejar esa forma inclinada a tener una imagen en vertical, en donde el cuerpo está distinto, estiramos el brazo, ¿no? Y trabajamos creando, bueno, el dibujo, la pintura, ¿no? Hay una diferencia entre esas prácticas de dibujo técnico y de un dibujo más artístico. Igualmente había en esta academia, y era importante para Pío Colivadino, pensar que si algunos decían va a haber muchos médicos, va a haber muchos abogados, también estaba la idea de va a haber muchos artistas, ¿no? Entonces, la posibilidad de orientar hacia otras áreas, ¿no? Las artes aplicadas e industriales, daban una idea de un futuro desarrollo o industrial o de unas industrias artísticas, ¿no? Podríamos decirles, así se mencionaban en el momento. Hacia esta nota me encanta, ya me dirán qué piensan. Hacia la década del 30, esta escuela, bueno, tenía, como ven acá en el título, 500 futuras pintoras, escultoras y decoradoras. O sea, había 500 estudiantes y esta nota, que no tiene desperdicio, bueno, justamente remarca que había 300 varones estudiando y 500 mujeres, ¿no? Una gran presencia de mujeres en estos espacios. Y hay algo muy interesante que se da incluso acá,
que les quería compartir, que se los voy a resumir, pero en donde el autor de la nota les pregunta si son divorcistas a todas estas señoritas que veía de día, ¿no? Todavía en este momento, hasta el 35 más o menos, siguen estudiando separados, varones y mujeres. Entonces les pregunta si son divorcistas, ellas dicen que sí, ¿no? Y él les dice, bueno, pero es atarse la venda antes de que les hagan el chichón, ¿no? Porque todavía no se casaron, ustedes son jóvenes, son señoritas. Y del voto femenino, ¿qué piensan, no? Y que queremos el voto, dicen todas. Bueno. Y continúa, no muy felizmente para hoy, dice, bueno, los hombres de buen gusto les daremos el voto con la condición de que cambien el Código Civil por el Corán, una nota muy extraña a la mirada de hoy, pero bueno, en donde por lo menos tenemos una mención a qué pasaba o qué pensaban todas estas mujeres juntas en ese momento, ¿no? Y que creo que ¿Preparas dialogan el baño? bien. Voy a ¿Cómo, preparar, Dami? Lo del baño. voy a preparar. Ah. Que dialoga muy bien con esas mismas discusiones que aparecen en la exposición que tenemos en proa, ¿no? Eh, pero si bien en esta Escuela Nacional de Artes Aplicadas e Industriales se enseñaban, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver vitrales, cerámica, no había un curso de cerámica como tenemos acá, aparecía siempre la mención a que, por ejemplo, acá el profesor de cerámica decía, el objetivo no es formar obreros ceramistas, sino artistas en cerámica. O sea, había una distinción entre hacia dónde se dirigiría una escuela de artes y oficios, un egresado de ahí, y cómo era un egresado de una escuela de bellas artes, ¿no? Que hacia ese momento tenía dos grandes orientaciones, ¿no? La del profesorado por un lado y la de las artes aplicadas, o más bien lo que el director Colibadino llamaba industrial, la salida industrial de la escuela. Pero seguía estando la idea de que era un artista en cerámica, ¿no? Y creo que algo de eso, de la idea del artista en cerámica y no obrero ceramista, tiene que ver con el hecho de que muchas de las producciones que vemos acá, vamos a ver, distintas de las que veíamos en la escuela número 5, la FADER, no tienen quizás el resultado final. En muchos casos son proyectos, ideas para algo que eventualmente el estudiante podría desarrollar en combinación con otros en diálogo con, por ejemplo, un trabajo en una industria o bueno, o en un trabajo más colectivo, ¿no? Acá tenemos imágenes de las producciones del curso de cerámica, ¿no? La parte más inicial. Y hay algunos, bueno, hubo una exposición en 1935 que mostró todos los trabajos que se habían hecho en la escuela. Aquí vale aclarar, que es algo que no mencioné, que es que si bien podían, en las escuelas de artes y oficios podían tener desde 14 años, sí se requería algún tipo de formación primaria y si no, que hicieran un curso complementario que les brindara cierta educación. Y en el caso de la Escuela Nacional de Artes Decorativas, era una instancia un poco más importante, ¿no? Que requería, tenía otra relevancia. Y solo los egresados de esta escuela o de la que sería la FADER podían después ocupar los cargos más jerárquicos. Pero bueno, acá tenemos los resultados de esas cerámicas, ¿no? Y acá los graduados iban a ser en general profesores, mientras que en las escuelas de artes y oficios se otorgaba en general el título de maestra, pero no de maestra docente, sino de maestra de taller. Este era el caso de la FAD. Y bueno, acá podemos ver esos distintos proyectos que les menciono, ¿no? Que no son un vitral en versión final, sino distintos trabajos que iban haciendo los estudiantes. Paso
despacito para que puedan ver, ¿no? Los cursos de decoración, dibujos, lo que serían también algunos proyectos que podrían ser de papel tapiz o empapelado, diríamos, que en muchos casos tenían motivos de la propia fauna más local, ¿no? O nacional. Pero bueno, acá me quería detener un poco para pensar también en otra discusión que es de qué trabajaban, ¿no? Hacia dónde se dirigían. Y aparece siempre como cierta mención, fíjense acá ya en la década del 20, pero cierta mención a evitar el trabajo funesto del taller, ¿no? Evitar que la mujer tenga que salir a la fábrica. Si bien, por supuesto, como ven, seguía estando presente, em, pero dentro de muchas de las fuentes de esta primera mitad del siglo XX, aparecían ciertos incentivos a, por un lado, evitar que las graduadas se quedaran esperando tener un cargo docente, ¿no? Y también a que no necesariamente fueran a la fábrica, sino que de algún modo pudiesen quizás pensar en algún taller propio, ¿no? Eh, un ejemplo posible de una graduada de la Sociedad de Educación Industrial de la que tenemos registro era, bueno, Sarah Weinstein ha establecido una academia de artes femeninas y trabaja en objetos de creación original para la Casas Planato, ¿no? La Casas Planato se dedicaba a los encajes, encajes sobre todo más europeos, de motivos más europeos, ¿no? Entonces, de repente trabajaban en su propio taller o en su propia casa haciendo determinados proyectos eh, para otras casas, ¿no? Ese era como el ideal que en realidad justamente si pensamos que aparece tanto mencionado en la revista de arte y decoración, que este era un objetivo, que era por donde había que ir, es que probablemente no era lo primero que harían, pero sí se aspiraba a que este fuera, bueno, el punto máximo, ¿no? De esas graduadas. Lo cierto es que en muchos casos quienes estudiaban quizás esto pasaba más en el caso de los varones que en el de las mujeres, era que aprendiendo un poquito, como la educación era buena, ya no hacía falta que terminaran los estudios, porque eso ya les permitía poder tener un mejor trabajo, mejor remunerado, ¿no? Entonces les puse algunos otros ejemplos como más ilustrativos de lo que podía ser un trabajo dentro de taller o bueno, en este caso distinto, ¿no? De una dibujante en la casa Phillips, en donde también hay algo a lo que no referí tanto, pero pensar incluso la vestimenta, quizás en las mujeres siempre aparecen mejor vestidas, pero las diferencias entre los hombres en el taller y los hombres dibujando, en unas se veía, bueno, más un overall y los que estaban con el acuarela con la acuarela estaban de traje. Entonces hay ciertas diferencias también de cómo se considera ese propio, ese trabajo, ¿no? Y un poco para ir cerrando y poder abrir a preguntas, quería mostrar un último caso, ya que tenemos su obra dentro de la exposición de Proa, que es el caso de Lucrecia Moyano. Algunos ya lo conocerán, pero bueno, eh, me gustaría que mencionemos al menos brevemente de dónde venía ella. Lucrecia Moyano es un caso súper interesante porque em, no responde en realidad a ninguna de estas dos formaciones de manera estricta. No había estudiado en una escuela profesional para mujeres y tampoco estudió en la Academia de Bellas Artes, pero sí tenía una formación en acuarela con Leonie Matisse, venía de la formación del dibujo, había exhibido en salones de acuarela, trabajó en la prensa haciendo estas acuarelas que vemos a la izquierda. Em, y de algún modo podemos encontrarla como en un lugar intermedio, pero quizás más en diálogo con lo que podía ser un trabajo posible para un egresado de la Academia de Bellas Artes, ¿no? Porque
ella tenía la formación, ¿no? Esa idea de la base del dibujo o del diseño, podríamos decir diseño en términos de pensar una idea y luego poder volcarla en un trabajo, pero también se ocupó, ¿no? De aprender el trabajo del vidrio, que hacía, como vemos en la otra imagen, ¿no? Justamente en diálogo con estos maestros vidrieros, ¿no? Pero tenía un poco las dos y primaba mucho la idea de dibujar y pensar aquello que iban a realizar, ¿no? Y ella misma decía, bueno, hasta que no queda como el dibujo, no, no terminamos la pieza, ¿no? Con lo cual hay ahí una mención o que nos permite pensar cómo era su trabajo creativo, ¿no? Y estas son algunas de sus obras, ¿no? En las que iba trabajando, estas piezas de vidrio que van de algún modo camino hacia la antropomorfización o luego hacia la abstracción, ¿no? Pero además de hacer trabajos en vidrio, ella fue, y como tenemos afortunadamente la exposición en proa, trabajó, digamos, con distintos proyectos de fabricación em, de alfombras, en donde hizo esos mismos diseños perdón, bueno, hizo distintos diseños que luego iban a ser volcados en la alfombra. Ella hacía los proyectos. En este caso les puse como ejemplo, creada hacia la década del 50, la fábrica provincial de alfombras que se encuentra en Catamarca. En la capital y en donde hay un montón de cartones, ¿no? De papel milimetrado para luego usarlos como modelo para realizar esos tapices y alfombras. Acá, bueno, porque sigue funcionando hoy, se puede ir, se puede encargar algo, uno le puede mandar una foto y lo vuelve en la alfombra, es increíble. Y acá tenemos algunos trabajos que han quedado históricos y que siguen usando, ¿no? En la actualidad para ir actualizando, cambiando los colores o lo que pida quien los quiera comprar, ¿no? Acá algunos, como pueden ver, en proceso, ¿no? En donde se ven incluso todos los cortes. Un pequeño, un pequeño tapiz de la Virgen del Valle que va ahí encaminado. Y en el caso de Lucrecia Moyano, ella trabajaba con distintas instancias, ¿no? Tenemos primero unas acuarelitas muy chiquititas, ¿no? Eh, Luego ya que podrían llegar a ser el resultado de esa alfombra, en este caso la que tenemos, la que está en exhibición, no sé si es exactamente la misma porque se hacían de manera seriada, ¿no? Si bien estaban hechas a mano, se usaba la misma base, entonces se pueden hacer infinita cantidad de veces los mismos motivos. Y se hacían a partir de estas, sobre todo a partir de estas hojas milimetradas, ¿no? Entonces acá hay algunos proyectos muy hermosos que se encuentran en Fundación IDA y en el caso de la izquierda tenemos un caso esto le agradezco a Diego de Fundación IDA que me lo presentó, en donde ellos encontraron algunos de esos cartones en Catamarca que eran probablemente, y yo coincido, ¿no? Como hipótesis posible porque no está firmado, que fueran bueno, de distintos artistas y en este caso probablemente de Lucrecia Moyano, ¿no? También como para ver hacia qué otros lugares se continuaron esos encargos y para pensar también, bueno, esos distintos caminos, ¿no? Que tenía la práctica que va desde la parte técnica, desde el oficio, hacia lo artístico, hacia lo industrial y que en este momento está, bueno, en germen hacia lo que después va a ser indudablemente un diseño, pero que en esta instancia, bueno, está todavía en muchos casos en preparación, ¿no? Y creo que en este caso, este aspecto de Lucrecia Moyano es muy rico y que seguro puede dialogar con las otras obras también de la muestra. Em, bueno, no sé si creo que no tengo ninguna imagen más,
pero bueno, si quieren voy a dejar de compartir porque me imagino que debe haber alguna pregunta o comentario o duda acerca de la presentación, así que los escucho. Bueno, muchas gracias Larisa, espectacular. Aparte, el registro fotográfico, la verdad, muy interesante de mirar y de conectarnos con ese pasado local. Yo también, bueno, vos ya sabés, pero no quiero ser autorreferencial, pero yo soy egresada del FAD, así que mi corazoncito también presente en mi escuela, donde yo egresé en el año 2001 y teníamos encuadernación y teníamos esto que, bueno, joyería se llamaba metales, que aclaro, aparte me la llevé un año metales. Así que tampoco para que piensen que es todo fácil. No, no, no era muy No, fácil. Así que bueno, yo por mi parte muy agradecida, Larisa, por tu presentación y nada, muy rico también todo el archivo visual que nos compartiste. Y no sé si hay, abrimos a preguntas acá. Cristela nos comenta en el chat un registro fotográfico muy rico. Se pueden obtener esas imágenes en un PowerPoint. Bueno, es que esta grabación después nosotros la vamos a socializar, así que ahí van a poder recuperar las imágenes también. Voy a leer un poquito el chat a ver si menciona algo más. Belu, qué interesante el recuento y la forma de organizar itinerarios, y la verdad fuiste súper clara. Ah, bueno. Susi Axel, presente. Bienvenida Susi, también diseñadora que forma parte de la exhibición, nos saluda. Gracias por Muy buena sumarte. esta presentación, buenísima, me encantó. Ay, muchas gracias. Gracias, Susi. Acá Belu te pregunta, ¿pudiste identificar algún patrón en la tendencia de fundación de instituciones? La verdad que no. A ¿En ver, qué, en qué lugar? no, y yo creo que por ahí también, también obviamente para Larisa, esto por ahí de pensar, ¿no? Como cuáles eran por ahí las líneas, ¿no? Un poco, bueno, lo mencionaste al principio, quizás esto de formar para la fábrica, formar para, en el caso de las mujeres, para el hogar, ¿no? Como por ahí estas como grandes, pero también, perdón, me meto acá en la investigación ajena, pero también como esto de pensar un proyecto de nación, ¿no? En un momento en el que también se está, bueno, recibiendo mucha inmigración, hay una transformación social muy grande, entonces es un proyectar un país a 30 años, trabajar en la educación del presente. No sé, Larisa, ¿qué opinás, Susi, por supuesto, desde tu práctica profesional también? Pero no, lo que me pareció fantástico en esos años, 1938, realmente increíble la enseñanza que tenía, ¿no es cierto? Sí, Muy, era muy exigente, sí, sin dudas. Es súper interesante. Yo sí creo que hay cierto patrón de creación de instituciones, sobre todo hacia las artes decorativas, hacia la parte técnica, ¿no? Por esto mismo que decís, Noemí, que coincido plenamente, como un proyecto más amplio de un país industrial, ¿no? Si bien, no es, si bien un historiador a secas diría, bueno, esto es a partir del 30, ¿no? Pero yo creo que un poquito se puede ir rastreando. No solo en Buenos Aires, en donde sí, la industria era la mayor concentración y también un poco las escuelas, pero después si uno se pone a revisar, hay otras investigaciones también, incluso hay gente que está trabajando con la provincia de Santa Fe, con toda la gestión de Juan Mantovani, creación de un montón de escuelas técnicas, porque son, después pasan a ser nacionales, provinciales y municipales, y son un montón. Lo que yo no encontré fue un patrón de cada región, por ejemplo, de la ciudad, sí en capitales, ¿no? Pero yo empecé
a ver, ay, ¿por qué la primera se funda en Palermo? ¿Por qué la primera escuela profesional es en Palermo? ¿Había un objetivo, no sé, industrial ahí? La segunda, que nunca encontré del todo la dirección, si iban como creciendo a lo largo de la ciudad. Pero afortunadamente esa pregunta me hizo encontrar también las direcciones y en muchos casos las escuelas que no sufrieron mudanzas son las que más registro tienen de su propia historia. Entonces eso también está bueno, pero nunca encontré como decir, bueno, la primera va a ser en una zona bien fabril de la ciudad. Quizás hasta lo contrario, ¿no? La primera en Palermo probablemente fuese más una escuela de señoritas y por eso la misma directora decía, bueno, hay que pensar en la parte doméstica también, ¿no? Como más de señoritas de clase media, podríamos decir. Buenísimo. Tenemos otra pregunta en el chat. Bueno, Julieta por un lado pregunta, espera porque se me ve. Ahí está. Julieta pregunta si los docentes de estas escuelas eran hombres o mujeres, o era indistinto. Bueno, hemos visto también que había un poco de mezcla. No sé si esto era común a todas las escuelas o estaba segmentado, por ahí las religiosas tenían un régimen más estricto, no sé. Em, Sobre las religiosas no me lo había preguntado porque tampoco comparé demasiado, sí encontré algunos casos, pero no un montón. Em, por ejemplo, en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela de Artes Decorativas e Industriales, había varones y mujeres, pero ante todo varones, ¿no? En las escuelas profesionales, además de que todas las directoras eran mujeres, y eso es una novedad, ¿no? Las nombraba el Poder Ejecutivo y eran mujeres las que estaban a cargo. Había profesores varones y mujeres, pero también aparecen muchas críticas a, por ejemplo, bueno, determinada profesora no está a la altura. Dolores Salaceti Rocamora en un momento dice, las clases las terminé dando yo. Porque, bueno, no había, quien estaba a cargo no cumplía con los requerimientos, ¿no? Entonces aparecen tensiones alrededor de esa cuestión. Creo que más hacia la década del 30 es un poco más mixto, ¿no? Ya hay más mujeres formadas también y van apareciendo también más profesoras. Bien, por acá otra pregunta de Ana, que pregunta, bueno, mostraste esta imagen de la fábrica de medias, que por otro lado muy buena la fotografía, muy interesante. Y dice, ¿estaban conectadas con las escuelas, las fábricas? No siempre. De hecho, en realidad la que por ahí tiene más registros de estar conectadas con las fábricas es la Sociedad de Educación Industrial. Los varones iban, por ejemplo, a los talleres Bacena, a las cristalerías Rigoló, figura Fábrica Nacional de Tejidos en Las Fuentes, que todavía no identifiqué cuál se supone que era, pero se supone que sí iban a estos talleres. Y de las mujeres lo que más encontraba era que iban al zoológico. Iban al zoológico a estudiar la flora, la fauna. De hecho, esto no se los mencioné, pero parece que en la FADER habían conseguido que del zoológico les prestaran animales que iban y quedaban en una jaulita por unos días. Y yo solo leí en la revista y dije, no puede ser. Pero estuve consultando los archivos del zoológico y aparece el pedido. Entonces es verdad, o sea, era de algún modo, aunque sea una sola vez, se hizo. Eh, Después sí lo que hacían mucho era participar de exposiciones de artes decorativas o de artes industriales como escuelas, ¿no? Las estudiantes de las escuelas, los distintos talleres. Quizás ese era un vínculo un poco más directo. Pero estas primeras no necesariamente tenían una gran conexión con la fábrica. Después sí, por ahí otras investigaciones como las de Aldana Villanueva estudiaron para la Carco, a los talleres de encuadernación, que tenían quizás un vínculo más cercano con el mundo editorial, ¿no? Pero no encontré, yo creo que también habla de la división de cómo es la formación de mujeres y de varones, no encontré mujeres a las que llevaran a la fábrica propiamente dicha. Yo No, iba a las fábricas, la verdad que
Fui a todas las fábricas posibles y puede haber, tanto acá como en el exterior, y la verdad lo que aprendí es yendo a las fábricas, es decir, directamente, porque no, cuando yo empecé no había escuela de diseño en Buenos Aires, así que había que arreglárselas de otra manera. Claro. Genial eso, porque claro, si no está en la, ni siquiera estaba antes en la formación el ir a la fábrica, ¿no? Entonces es todo un desafío que había que hacerlo de manera individual. Es genial. Sí. Sumo una pregunta más del chat. Dice Sabina, a pesar de la homogeneización de la educación, ¿se pueden reconocer iconografías o materialidades propias de cada región? ¿Eso se mantuvo así o fueron excepciones? Como por ejemplo lo que mostraste de cestería o diseños de encuadernación. Em, Creo que hay que hacer un trabajo más profundo a nivel nacional para ver cuáles serían los detalles y cambios en cada región más allá de ese caso. Em, lo que sí puedo decir también es que a veces era un poco difícil, incluso teniendo esa práctica más de conocimiento regional, que fuera útil o práctico para la propia gente que estaba ahí. Por ejemplo, menciono un caso. Hay una investigación en curso de Jorge Perea en Catamarca sobre qué pasó con la Escuela de Tejidos de Belén, ¿no? Que se supone que era excepcional como la FADER, pero de tejidos. Y después parece que la directora venía de Buenos Aires, ¿no? Y que mucho de la enseñanza no coincidía con las propias prácticas de tejido dentro de la ciudad de Belén en Catamarca, ¿no? Entonces a veces uno instalaba una escuela, ¿no? Y pretendía normalizar determinadas prácticas que después no coincidían del todo, más allá de que estuvieran pensadas para el lugar, no coincidían del todo. Entonces, creo que podía haber ciertas tensiones alrededor de esa cuestión, pero creo que también hay que hacer una investigación más exhaustiva a nivel nacional de cada uno de los casos. En general, las nacionales, como tenían un programa, se supone más fijo, había ciertas similitudes con esas excepciones. Bueno, gracias Larisa, gracias a todos por participar, especialmente a Susi, gracias por Gracias, sumarte. gracias. Y bueno, vamos a cerrar este encuentro y como siempre les vamos a estar acercando material de bibliografía, lo vamos a preparar junto con Larisa para que tengan referencias y también este material de archivo, la grabación de la clase. Les vamos a compartir una encuesta y bueno, quedan totalmente invitadas a visitar la exhibición que va a estar en Fundación Proa hasta el 3 de agosto, el domingo le quedan las semanas de vacaciones para ver Aquí estamos, Mujeres en el Diseño. Así que bueno, todos y todas. Hoy creo que bueno, fue una audiencia principalmente femenina, así que todas invitadas. Y bueno, muchísimas gracias Larisa nuevamente por convidarnos este momento y revisar un poco, ¿no? Nuestro pasado la verdad, tan interesante y en un momento donde también, no sé, apoyar la educación técnica, me parece que es eh, revisar nuestra historia es una manera también de conectarnos y de apoyar sus presentes. Gracias, Noemí. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós.